A continuación nos acompaña el doctor David Piura, de Estados Unidos, profesor emérito de Medicina de la División de Gastroenterología y Hepatología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Virginia en Charlottesville, Estados Unidos. Muchas gracias por la amable invitación a hablar. Hoy voy a hablar sobre la dispepsia y lo enmarcaré de dos maneras. Una es cuál es la evidencia y la otra qué sugiere el eminente, supongo que yo mismo, que probablemente haga. Ahora bien, la dispepsia es un problema internacional. En Charlottesville, cuando Barry Marshall estaba allí, se trataba de H. pylori. En Rochester, Minnesota es el vaciamiento gástrico, en Bélgica la acomodación de fondo, en Los Ángeles es el tráfico, en Canadá es hockey, México el Chile, en Francia es la política, en Inglaterra son los franceses, Grecia es la economía, Colombia no lo voy a decir, en Viena es un problema psicosexual. Así que tenemos dispepsia y dapepsia. Hay una gran diferencia de diferentes cosas que pueden causar síntomas. Y si miran aquí, esa es una encuesta antigua que solo analizó el dolor epigástrico en la parte superior del abdomen en todo el mundo. Y pueden ver la distribución. Hay países donde es muy alta, muchos países nunca realmente lo reportaron en ese momento. Pero luego se nos dieron los criterios de Roma. Los criterios de Roma intentaron definir la mejor dispepsia para hacerla más fácil de tratar o al menos para intentar entender cuál es la fisiopatología. Y pueden ver aquí que dependiendo de los criterios de Roma se utilicen 1, 2, 3 o 4. Hay realmente una marcada diferencia de la prevalencia de la dispepsia. Entonces, ¿cuáles son los criterios Roma 4? Bueno, tiene que ser una enfermedad crónica, tiene que ser recurrente y se separa en síndrome de malestar postprandial y síndrome de dolor epigástrico. Ahora, la mayoría de las personas que se quejan de dispepsia lo hacen del síndrome de malestar postprandial. Hay aproximadamente un 20% de superposición y el 20% restante son realmente epigástricos, así que si observan la prevalencia de los criterios Roma 4, utilizan subtipos. Pueden ver aquí que en general en Estados Unidos, Canadá y datos de Reino Unido, pero uno de los problemas es que si esto va a ser una condición internacional, las formas de expresar o pedir información son muy difíciles. Realmente no hay una expresión para la distensión, hasta donde entiendo en español. Así que lo que han tenido que hacer es crear pictogramas como se muestra aquí, tratando de describir la distensión y la hinchazón. Y probablemente hay otros síntomas que requieren pictogramas similares. Ahora, no es solo un fenómeno incidental, los pacientes realmente están viendo a sus médicos. Se muestra aquí para gastroduodenal en el segundo conjunto de barras qué porcentaje de personas afirma que ha visto a un proveedor de atención médica debido a sus síntomas dispépticos funcionales. Curiosamente, México es el país con el porcentaje más alto y también en México cuesta más buscar atención médica. Así que realmente no es un factor de costo lo que lleva a las personas a buscar atención, pero lo que encuentro es que hay una superposición. Todos tienen un poco de ardor y hay náuseas y eructos. Lo que trato de hacer es, cuando hablo con el paciente, determinar cuál es el síntoma más predominante que tiene, cuál es el más severo, cuál es el más frecuente y cuán molesto le resulta. Luego, trato de abordar estos síntomas en ese orden. Entonces, ¿cuál es el papel de la endoscopia temprana en el manejo de la dispepsia? Bueno, la razón para hacer una endoscopia es excluir condiciones graves, establecer un diagnóstico, guiar el tratamiento y probablemente proporcionar tranquilidad tanto al médico como al paciente, asegurándoles que no estamos pasando por alto nada. Pero a decir verdad, rara vez encontramos algo de forma endoscópica. Pueden ver en los paneles de la izquierda que el cáncer esofágico o gástrico se encuentra muy infrecuentemente. De hecho, si miran las endoscopias realizadas en pacientes con dispepsia,
En aquellos sin dispepsia los hallazgos son muy similares. Así que parece que la dispepsia por sí sola no te llevará a un uso particular de la endoscopia. Ahora podrían preguntar, bueno, quizá deberíamos mirar en poblaciones en riesgo. Se ha investigado en poblaciones asiáticas porque tienen una tasa más alta de cáncer gástrico y esofágico. Pero curiosamente las endoscopías son más propensas a ser negativas en la población asiática que en la población occidental. En las poblaciones occidentales encontramos evidencia de reflujo gastroesófico principalmente. Entonces, ¿cuál es el papel del H. pylori en el manejo de la dispepsia? Han habido varios ensayos que han analizado esto, pero la conclusión es que hay aproximadamente un 9% de beneficio en el tratamiento del H. pylori en pacientes con dispepsia. Hay reducción del riesgo del 10% con el tratamiento a los 12 meses. El número necesario para tratar es 14, lo cual está bien. En Estados Unidos estamos en prevalencia de menos del 14%. Así que tendríamos que hacer pruebas a 100 personas y tal vez encontrar a una a la que le podríamos ayudar con la erradicación del H. pylori. El número necesario para tratar a una población asiática es poco menor, o es 8, y en una población no asiática es 16, y para la mejora de los síntomas el número necesario para tratar es 9, y para la erradicación exitosa el número necesario para tratar es 6. Entonces, ¿cuál es el papel de la terapia empírica de supresión ácida en el manejo de la dispepsia? Bueno, esto es nuevamente un resumen de varios estudios y la conclusión es que hay aproximadamente un reducción de riesgo relativo del 12% con un número necesario para tratar de 11. Curiosamente, la PPI a dosis alta no ofrece ninguna ventaja sobre la PPI a dosis baja, y es probablemente sea cierto incluso en el tratamiento de los síntomas esofágicos. La dosis baja siempre ha sido equivalente a la dosis alta. Ahora, ¿qué hay de los pickups en el contexto de la dispepsia funcional? En este estudio se analizaron 173 sujetos que cumplían con los criterios de Roma 4 para dispepsia funcional y fueron tratados con tegopracina en 50 miligramos una vez al día. Evaluaron sus síntomas en una escala del 1 al 5, siendo 5 está bien y 1 miserable. Para que se considerara un éxito, tenías que lograr una mejora de más de 4 de 5. Y se puede ver que a las 4 o 8 semanas los pick-up ofrecieron algún beneficio en este estudio particular. Así que hay algunos factores que influyen en el manejo óptimo de la dispepsia: la prevalencia del cáncer gástrico, H. pylori y la enfermedad ulcerosa péptica, el costo de la endoscopia, el valor psicológico de una endoscopia negativa, las implicaciones legales de no detectar un cáncer gástrico, lo cual es particularmente importante en Estados Unidos, y luego el costo y la disponibilidad de medicamentos supresores de ácido. Pero en realidad hemos observado que la mayoría de los pacientes, si no son todos, eventualmente se someten a endoscopía, pruebas de H. pylori y algún tipo de terapia supresora de ácido. Entonces, ¿qué haces cuando la dispepsia no responde a la erradicación del H. pylori o la supresión ácida? Bueno, escuchamos sobre todos los neuromoduladores y todo lo que está disponible en la charla anterior, y son esencialmente la misma estrategia que se emplea en el manejo de la dispepsia funcional, modulando el sistema nervioso central, observando la hipersensibilidad visceral y abordando diversas alteraciones en el estómago. Ahora, hay algunas pruebas que se pueden utilizar. Puedes hacer un monitoreo de pH para excluir reflujo, pH. También puedes hacer una carga de agua y nutrientes, y encuentro que eso es útil para algunos pacientes y lo explicaré en un minuto. Puedes hacer estudios de vaciamiento gástrico, pero si vas a hacerlo necesitas seguir un protocolo realmente apropiado, porque la mayoría de los estudios de vaciamiento gástrico no se realizan correctamente. Luego están la distensión con globo, varostatos, la motilidad gastroduodenal y las electrogastrografías. La mayoría de estas pruebas realmente no están disponibles y no altera la terapia, así que una prueba simple de carga de agua
consiste en dar al paciente 5 minutos para beber tanta agua a temperatura ambiente como pueda. Y una persona normal puede consumir entre 650 y 800 ml de agua. Los hombres consumen un poco más que las mujeres. Puede ser más sofisticado y realizar una prueba de carga de nutrientes, pero no tengo ese material nutricional disponible en mi clínica. El estudio TOP es de hecho el que validó esa prueba de carga de agua en 5 minutos y analizó 73 controles sanos y 92 pacientes que presentaban síntomas de dispepsia, y puedes ver claramente que puedes separar a los pacientes dispépticos de los pacientes normales, aunque hay una cierta superposición. El panel inferior observa tanto la carga de agua como la carga de nutrientes de una manera un poco diferente. No utilizaron 5 minutos, simplemente hicieron que el paciente bebiera el material hasta que no pudiera beber más. Y puedes ver allí las cantidades que pudieron consumir, así que hay anormalidades gástricas que se han asociado con la dispepsia. La acomodación de fondo es donde el fondo no se distiende y como resultado de una mala distribución de los alimentos. Luego está el vaciamiento gástrico lento, pero curiosamente entre el 10% y el 15% de los pacientes presentan un vaciamiento gástrico rápido en el contexto de la dispepsia, así que debes tener eso en cuenta al seleccionar el tratamiento. Además hay pacientes con hipersensibilidad, ya sea a la distensión o al ácido. ¿Cuál es la evidencia sobre el uso de procinéticos en el tratamiento de la dispepsia funcional? Bueno, aquí se muestra que, aunque los procinéticos funcionan, la mayoría no están fácilmente disponibles. El que parece funcionar mejor es la metoclopramida y es el único que tenemos disponible en Estados Unidos, pero también es el que tiene el perfil de efectos secundarios más grave. También hay varios medicamentos moduladores del cerebro y el intestino. Hemos escuchado sobre muchos de estos y realmente las únicas dos clases que han mostrado algún beneficio real son los antipsicóticos y los tricíclicos, así como la combinación de tricíclicos y antipsicóticos. Todos los demás realmente no han mostrado nada. Ahora, esa es una recomendación. Se basa en los criterios de Roma. Al seleccionar un agente, si el paciente está ansioso, podría ser útil un ISRS. Si el dolor es predominante, podrías querer usar un tricíclico. Podrías optar con un tetracíclico si hay náuseas y vómitos y hay IRSN. Ahora en la diapositiva anterior mencioné la buspirona. Olvidé mencionar eso, es un medicamento que aunque no mostró beneficios en el análisis, he encontrado muy útil para tratar a los pacientes. Es muy bien tolerado. Ahora, ¿cómo es la dispepsia en el mundo real? Quiero decir, así es como veo la dispepsia. La mayoría de la investigación se realiza en centros, por lo que hay un sesgo de referencia en un entorno clínico artificial y mis pacientes parecen ser diferentes a los pacientes de los estudios. Las herramientas de evaluación realmente no son prácticas para usar en la práctica clínica. Hay sesgo de acuerdo y limitaciones de tiempo, de recuerdo y limitaciones de tiempo. No puedes completar estas cosas de manera obvia cuando solo tienes de 5 a 10 minutos o de 10 a 15 con el paciente. La dispepsia es un diagnóstico clínico, sé que está ahí cuando la veo. Los síntomas de los pacientes se superponen, mencioné que prácticamente todos tienen un poco de ardor. Las opciones de tratamiento son limitadas, como te mostré, así que lo que hago es tratar de ver qué va a funcionar. Digo, si eso funciona, no me llames, llámame de nuevo. Pero lo que realmente digo es, esto va a funcionar. Siempre tienes que prescribir tu medicamento de manera positiva en el contexto de una enfermedad funcional. Así que digo, este medicamento probablemente funcionará. Y luego dejo la opción abierta para el paciente y luego pregunto, señora Sánchez, ¿cómo se siente hoy? Esto es lo importante, no es realmente cómo ella se va a calificar en un instrumento. Algunas de mis recomendaciones son que dirigimos a las anormalidades que pueden mejorar los síntomas dispépticos. Sin embargo, los síntomas realmente correlacionan muy débilmente con algunas de estas anormalidades. Actualmente no hay medicamentos aprobados por la FDA para tratar la dispepsia. No olvides los medicamentos que están tomando los pacientes. Ahora estamos en una era de agonistas del receptor GLP
y prácticamente todos los pacientes que los toman, ya sea por diabetes o por pérdida de peso, tendrán algún grado de dispepsia, así que ten eso en cuenta. La acomodación del fondo está presente. Encuentro que la buspirona es de alguna manera mi medicamento de elección en ese caso. La hipersensibilidad y dolor predominante, los tricíclicos. Para el vaciamiento gástrico lento, puedes probar los procinéticos, pero si tienes un vaciamiento gástrico rápido, recuerda que los procinéticos pueden empeorar los síntomas. En resumen, la dispepsia es usada por un grupo heterogéneo de trastornos. No todos los pacientes tendrán resolución o mejora de los síntomas con una sola estrategia. La endoscopia temprana puede proporcionar tranquilidad, pero de otro modo no es muy útil. La prueba del tratamiento de H. pylori puede no ser rentable. Se ha demostrado que la terapia con PPI es más efectiva que el placebo. Sobre los H2, no te mostraré esos datos, dirigidos a la normalidad fisiológica parece lógico, pero no siempre es práctico. Así que la conclusión es que cuando todo falla, se requiere intervención divina. Así que deberías orar no solo por el paciente, sino también por los médicos que cuidan del paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Piura, por su magnífica y sabia exposición.